Yo armé una presentación breve con la intención de poner un orden e incentivar la discusión, pero la idea es que podamos discutir y si mientras estoy hablando necesitan interrumpir o hacer una pregunta, con gusto lo pueden hacer. Eso lo administras tú, Susan. Ok, Voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. sí, Ok, se ve, ¿verdad? sí. Muy bien. Bueno. Eh, Buenas tardes a todos, no sé cuántos hay ni de dónde son, pero sé que muchas caritas que vi por ahí hasta ahora son todos pacientes conocidos y el tema es actualmente muy relevante y muy vigente, ya que, como ustedes saben, el desarrollo de la medicina ha avanzado de manera muy importante en el campo de las enfermedades hereditarias y también de otras formas de enfermedad no hereditaria, que son diagnósticos diferenciales de las enfermedades que muchos de ustedes padecen, y que tienen métodos de estudios que nos permiten una certeza diagnóstica precisa. Y eso es lo que voy a tratar de convencerles, por un lado, de la necesidad del estudio, comentar también por qué es necesario y también poner un poquito en contexto respecto de la dimensión del problema para que ustedes comprendan entonces por qué es preciso tener diagnósticos de precisión, valga la redundancia. Mis disclosures, como se dice en, eh, en inglés, eh, cuando ustedes están como médico, me refiero, o como paciente también, y ven a una persona que tiene debilidad. Son muchas las preguntas que surgen, ¿cierto? Esa debilidad puede ser un problema neuromuscular, es decir, del nervio y del músculo o de las estructuras relacionadas, pero puede ser una debilidad proveniente de cualquier otra parte del sistema. Puede ser por un problema de falta de energía. Una persona que no ha comido por mucho tiempo va a estar débil y no es que esté nada roto, sino simplemente que le falta energía, literalmente le falta glucosa para funcionar, o puede tener un problema neurológico a nivel del sistema nervioso central, etcétera. Y si asumimos que ese paciente débil tiene un problema neuromuscular, enseguida ustedes, los pacientes y los médicos también nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias e implicancias de ese problema? ¿Es tratable o curable? ¿Es contagioso o lo puedo transmitir de alguna manera? ¿Es hereditario? ¿Puedo hacer mi vida, trabajar, criar a mis hijos, no sé, andar de novio, lo que fuere con ese problema? Una pregunta muy importante siempre cuando surge cualquier enfermedad y en particular las enfermedades genéticas, si puedo tener hijos, si podré caminar, etcétera. Esa lista de preguntas que no pretende para nada ser completa, y ustedes podrán tener muchas más, solo se pueden responder si tenemos absoluta claridad de qué es lo que el paciente tiene. Porque estos problemas de debilidad muscular pueden ser muy parecidos, pero muchas veces involucran enfermedades completamente distintas en el impacto que van a tener y la consecuencia. Yo siempre uso esto y ustedes lo han visto antes. Esta es la versión actualizada, ¿cierto?, de una tabla que se publica gratuitamente sobre las enfermedades genéticas neuromusculares, de nervio, músculo y de la unión neuromuscular fundamentalmente, y del genoma nuclear. Esto porque, como vamos a ver brevemente más adelante, en nuestras células tenemos las mitocondrias y tenemos el resto de la célula, y el código genético de las mitocondrias es distinto al de las células eucariontes o las células animales normales. Entonces, esto solo refiere a las que están en el núcleo de la célula, no la de las mitocondrias. Y solo refiriéndonos a las enfermedades genéticas del núcleo de la célula animal, por decirlo más simple, tenemos no menos de 700 formas de enfermedad distinta que técnicamente le decimos los fenotipos, la manera en que la enfermedad se manifiesta. Es decir, un paciente que tiene debilidad puede presentarse de 700 o más maneras distintas, y de esas
más o menos la mitad son enfermedades musculares, la otra mitad son enfermedades del nervio, por eso lo de neuromuscular. Eso involucra que, o implica que estamos hablando de cientos de genes, de proteínas, de moléculas, y por otro lado, parte del problema es que tenemos muchos, los loci son los lugares en el código genético que se sabe que está el problema, pero todavía no se identificó cuál es el gen alterado. Y esos genes evidentemente están a la espera de ser identificados. Y por lo mismo, todos los años, como ven acá, se publican en la literatura científica nuevas formas de enfermedad. Por ejemplo, este año, nuevo en 2024, en esta tabla, que es muy completa, pero no necesariamente está todo lo que existe. Este año, solamente del 23 al 24, tenemos 16 nuevos genes productores de enfermedad identificados, como ven ahí, y tenemos que se describieron 11 formas nuevas de presentarse de las enfermedades, es decir, que aparecen con ciertas características. Por poner un ejemplo, que al paciente tiene debilidad en el pie y no tanto así en la pierna, o en el hombro y no tanto así en la mano. Esto se agrega a las 15 o 20 enfermedades que se describieron nuevas en el 2023 y otras tantas en el 2022, etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto? Claramente que esto es una cosa que está permanentemente en evolución y que nos pone de manifiesto que frente a un paciente con debilidad neuromuscular, podemos estar enfrentados a una enfermedad que no sabemos cuál es. Puede ser porque todavía no se ha encontrado la causa exactamente. Entonces, siguiendo esta tabla y solo enfocándonos en los problemas de los músculos o las miopatías, fíjense ustedes, tenemos de los 16 grupos de enfermedades que hay en esa tabla, en algunos de ellos, que son problemas musculares, tenemos 60 formas de presentación de las distrofias musculares, otras 50 formas de lo que llamamos distrofias congénitas, otras 60 formas de enfermedad de miopatías congénitas, y así sucesivamente vamos acumulando una cantidad enorme de pacientes débiles, pero que tienen enfermedades distintas. Y a eso le tenemos que agregar que cuando uno está viendo pacientes, no sabemos si el paciente tiene un problema genético o no, y otros que tienen problemas más enfocados en el corazón o en la neurona motora, como son los pacientes que tienen atrofia muscular espinal, que ustedes conocen a muchos de ellos, o aquellos que tienen neuropatías hereditarias. De nuevo, 117 tipos distintos. Todo esto es genético, lo azul y lo rojo, y en verde tenemos también un montón de enfermedades que no son genéticas, pero que los expertos tenemos que aprender a distinguir de las que sí lo son. Entonces, de ese total de 300 formas de enfermedad muscular, cuando ustedes nos preguntan, doctor, ¿qué tengo? Para poder responderles bien, yo tengo que tener un dato de certeza que me permita a mí decir, usted tiene la enfermedad A, y a partir de ahí construimos todo lo que sigue. Esto es un dato de una publicación relativamente reciente. A propósito de las enfermedades neuromusculares, la gran mayoría son genéticas, con más de 600 genes identificados. Cuando nosotros enfrentamos, perdón, a un paciente con enfermedad neuromuscular, y todavía es así en muchas partes del mundo, lo que llamamos el abordaje clásico, cómo el doctor o el médico o el experto, la enfermera o la persona que ustedes consultan, el psicólogo, enfoca el problema. Bueno, típicamente hay una sospecha clínica, se hacen algunos exámenes de laboratorio, se pedían otros exámenes más específicos, las electromiografías, que muchos de ustedes las han sufrido, las resonancias magnéticas o estudios por imágenes, se pedía una biopsia del nervio o del músculo, se le hacían una serie de técnicas específicas, ojalá para poder identificar cuál es la molécula que en ese nervio, en ese músculo falta o está defectuosa, para después
ir a ver si efectivamente en ausencia de esa proteína, el gen que la codificaba estaba alterado. Entonces había que hacer toda esta secuencia de cosas, lo que implicaba ir al doctor, hacerse exámenes una vez, hacerse exámenes dos veces, muchas veces exámenes caros, luego el patólogo que hacía una serie de tinciones y otras técnicas para después decir, tengo que buscar el gen 1 o el gen 2 de la enfermedad de Duchenne y busco la distrofina y veo si está alterado. ¿Qué pasó? Eso nos daba un rendimiento de solución en un 20% de los pacientes, más o menos. Cuando aparece la facilidad de hacer tests genéticos y de otros marcadores como son los anticuerpos para muchas enfermedades inflamatorias, se modificó esta secuencia de eventos y lo que ocurría, perdón, era que partíamos de la sospecha clínica y algunos exámenes de rutina y nos pegábamos un tremendo salto, por ejemplo, a hacer un test de anticuerpos o hacer un test genético. Y eso, hecho así, voy a ver al doctor, el doctor me dice, tiene un problema posiblemente genético, hágase este test, muestra una eficiencia de más o menos una resolución, si el test y la hipótesis es adecuada, de la mitad de los casos. Y ahí se resuelve el diagnóstico. Yo ya sé qué es lo que el paciente tiene. Ahora, ¿qué pasa con la otra mitad? Me dirán ustedes. Bueno, podría ser que el resultado fuera negativo o, algo muy común, que apareciera una alteración genética cuyo significado todavía no está establecido. Esto en inglés significa variante de significado incierto, variant of uncertain significance. Es literal. No sé si lo que usted tiene alterado en su material genético genera la enfermedad o no. Puede ser. Necesito hacer más exámenes para establecerlo. Y ahí entonces volvemos al abordaje tradicional si es que es necesario. Vuelvo a evaluar al paciente, le hago exámenes que me permitan saber si el examen corresponde o los hallazgos del examen corresponden con la alteración genética y hago todo lo que sea necesario para demostrar si acaso esa variante muestra alteraciones en el paciente que son propias de esa variante genética. Ahora, eso hay que hacerlo siempre. Nos pasa muy a menudo, a diferencia de lo que ustedes puedan creer, que frente a un paciente sabemos que está débil, sabemos que tiene un problema, pero muchas veces nos pasa que no tenemos claridad cuál es ese problema y entonces, después de hacerle toda una línea de exámenes, tenemos que volver a mirar al paciente a ver si lo que encontramos corresponde con lo que habíamos pensado al inicio y muchas veces los diagnósticos se cambian. Entonces, resumiendo, el proceso diagnóstico actual de un paciente neuromuscular implica evidentemente esto de la historia clínica y establecer lo que los alemanes llaman el Gestalt, que es el aspecto, la impresión que me da ese paciente. Y eso lo confirmo con exámenes de rutina. Y luego, a diferencia de lo que pasaba antes, que había que hacer esa secuencia escalonada de exámenes, un peldaño después del otro, hoy por hoy tenemos esta situación donde uno, dependiendo de la impresión que causa, puede escoger hacer un test u otro, o directamente ir a la genética y, como dije recién, si esto fallara, recién ahí nos metemos a hacer los otros exámenes. Eso implica que la clínica, el ejercicio del examen físico y demás, el interrogatorio también, los antecedentes familiares, etcétera, son muy importantes. Eso determina qué método yo voy a escoger para hacer la confirmación diagnóstica. También establece en la usanza actual que el uso de la genética, que antes siempre llegaba al final como una confirmación última, se usa mucho antes, incluso después de la primera evaluación. Y eso tiene implicancias muy grandes en el costo económico y en el costo del sufrimiento del paciente y del costo de los exámenes que se tienen que hacer en el medio. Y luego, evidentemente, todos los otros exámenes pueden ser útiles o no, pero siempre hay que hacerlos de manera racional y pensada, justificando un resultado. Y evidentemente sería ideal que siempre tratemos de
ir al método que más rápida y asertivamente nos da la respuesta que estamos buscando. Esa es la, el objetivo último, ¿cierto? Cuando un paciente dice, ¿qué tengo, doctor? La respuesta es, tiene la enfermedad H. Y entonces tengo que encontrar el caminito más corto para establecer eso con la mayor certeza posible. Claro que esto cambia mucho dependiendo del lugar donde uno vive, del país, de los recursos que se tengan. Hoy a la mañana tuvimos nosotros una reunión con gente de varios países de Asia, Japón, Vietnam, Laos, Corea, etcétera, China, y pasa lo mismo que nos pasa en Latinoamérica. Dependiendo del bienestar económico de un país, se accede o no se accede a todos estos métodos. Y una cosa súper importante que a algunos médicos se les olvida es que no es obligación usarlos todos. Muchos de ustedes muchas veces han venido a mí preguntándome, pero Doc, ¿y no me va a hacer una biopsia? ¿Y para qué quiero la biopsia si yo ya sé lo que tienes? La puedo hacer si es que es necesario y lo mismo aplica para los otros métodos. Así, el proceso del diagnóstico genético, ¿en qué consiste básicamente? Se toman muestras de la sangre, los glóbulos blancos, o puede ser un pedacito de la misma biopsia muscular, un fragmento de músculo, o más de moda ahora se hace un raspado de las celulitas que se desprenden de la mucosa de la boca, de la lengua y del paladar, y esas celulitas que están esquematizadas acá, y está el núcleo celular y todos los otros organitos que tiene, pero nosotros nos vamos a concentrar en el núcleo. Ahí es donde se guarda el material genético, a través de distintos procesos químicos, biológicos, se saca el ADN, que es donde está el código genético, se mete en un tubito con unos líquidos especiales, se mete hoy en día en un aparato que se llama secuenciador y hay de muchos tipos y formas, pero que nos permiten incluso estudiar la información genética para muchos o para todos los genes que existen en una persona o en un animal o en una planta y a partir de ahí se genera un reporte como lo que ustedes han visto por ahí, de distintas formas y colores y de distintas maneras, pero básicamente ese reporte lo que dice es, en dos palabras, hemos analizado todos los genes que conocemos que provocan una enfermedad muscular o neuromuscular y, por ejemplo, no encontramos nada anormal, está todo bien. O encontramos que hay una alteración genética o dos que explican que este paciente tendría que tener la enfermedad X o H, da lo mismo. Y el clínico, digamos, es el que sabe si el paciente tiene una sospecha de enfermedad X o H, y entonces coteja la información genética encontrada con el cuadro clínico y dice, ah, sí, me calza, todo esto va ahí, y a partir de ahí entonces sabemos y tenemos certeza diagnóstica. O también puede pasar, como decíamos recién, que el paciente tiene de estas variantes de significado incierto donde hay que ir a demostrar si los cambios esperados producto de esa mutación están o no están en el paciente y ahí entonces se podría hacer necesario hacer más exámenes, biopsia, resonancia, etcétera. Por poner, a ver, antes de esto, hasta ahí vamos. Les comenté el problema general. Hemos visto que son muchas las enfermedades genéticas y que para poder distinguirlas tenemos que saber bien cuál es la enfermedad para saber qué consecuencias va a tener. Dos, muy someramente les expliqué en qué consiste el examen genético. Es muy fácil, así es. Se toma una muestra, se manda al laboratorio y al cabo de algunas semanas viene un resultado a través de un proceso muy sofisticado que tomó muchos años en desarrollarse, pero que por suerte hoy por hoy es relativamente barato. Antes estudiar un solo gen costaba $1.500. Algunos de ustedes se habrán estudiado años atrás y les puede haber costado varios millones de pesos hacerse el examen del único gen y que si no era el correcto, esa plata había que gastarla para ver otro gen. Y ahora por 300 $500 uno puede estudiar muchos cientos de genes, lo que corresponde a $1 o menos de $1 por gen. Eso, gracias a la tecnología, se ha facilitado y se ha abaratado. ¿Alguna pregunta? Me quedan dos o tres diapos más, no, no es mucho más, pero les iba a mostrar un ejemplo de un trabajo que se hizo acá en Chile para luego justificar por qué.
es necesario tener certeza genética del diagnóstico. ¿Sigo? Yo creo que sí, porque no hay manitos levantadas y en el chat Súper. tampoco hay Miren, preguntas. muchos de ustedes están en este saco, entre comillas. Esto es un estudio publicado no hace mucho, producto de los proyectos de investigación en los que muchos de ustedes han participado, donde buscábamos establecer el perfil genético, por perfil entiéndase, qué es lo que hay, de qué enfermedades hay en Chile, de estas enfermedades musculares genéticas, pero nos enfocábamos en un cuadro clínico que es este de las distrofias de cinturas, y entonces, después de varios años y con harto esfuerzo, recolectamos unos alrededor de 100 pacientes, de los cuales algunos se dejaron fuera por distintas razones que no vienen al caso, y se estableció una cohorte, como se le llama en medicina, de 82 pacientes para el estudio que se publicó. Ahí están los datos, ¿cierto? Cuántos eran varones, cuántas mujeres, las edades, mayores de 18, el origen geográfico, más del norte, más del sur, de una manera ordenada, de forma que fuera ordenada para que se entendiera, no es que esto corresponda literalmente a las regiones geográficas de Chile, y son pacientes de todo el país, ¿ok? Como producto de eso, uno tiene este resultado donde uno dice, todos los pacientes que tuvieron un diagnóstico definitivo, es decir, que se pudo tener certeza, están repartidos acá. Y entonces nosotros sabemos que hay pacientes que tienen disferlinopatía en un 20% entre este número que son, está medio mezclado el trabajo, pero básicamente es de el 60% de los pacientes que se llegó a un diagnóstico categórico, el 20% de ellos eran pacientes con disferlinopatía, un casi 10% con calpainopatía, y así se iba repartiendo entre otras enfermedades genéticas. Había un porcentaje de pacientes que no estamos seguros si son o no son la enfermedad que se encontró, y todavía queda como un 25% de pacientes que no sabemos qué es lo que tienen. Sabemos que tienen debilidad y que están enfermos, pero no sabemos cuál es la enfermedad que tienen, porque no le hemos podido pillar el defecto genético, si es que es genético, u otro que explique la enfermedad. Así, ustedes ya podrán ir deduciendo que, ¿cómo puedo yo saber si esos pacientes tienen o no tienen? Bueno, una respuesta rápida sería, oiga, doc, ¿y por qué no agarra el ADN que le sacaron a esos pacientes y lo volvemos a estudiar? Porque resulta que este año hubo 15 genes nuevos que en este trabajo no estaban descritos. ¿Podría ser que alguno de ellos esté ahí y que nosotros en ese momento no lo vimos? Por supuesto que puede ser. Y eso también implica la necesidad de reestudiar y actualizar la información. Así entonces, si nosotros vamos a un dato parecido, pero fíjense que es distinto, porque acá hablamos de 168 muestras, ¿sí? Que es todos los pacientes que yo he ido encontrado y que les pudimos encontrar el diagnóstico de certeza de los que yo veo, no son todos los de Chile, son los que me tocó ver a mí. De nuevo, ustedes van a ver que acá la cosa es distinta. Casi la mitad de los pacientes tienen disferlinopatía y los otros se reparten de manera en una distribución particular. ¿Para qué nos sirve todo esto? Dirán ustedes. Bueno, acá viene la última parte y con esta breve charla quería un poco entrar en calor. Sí, ¿por qué es importante entonces el diagnóstico genético? La primera cosa que ustedes me preguntan, le preguntan al personal de salud, ¿qué tengo? Bueno, el primer resultado es, sé lo que tengo, sé cómo se llama esta cosa que me está complicando la vida, ¿cierto? Los síntomas son parecidos, pero pueden ser problemas distintos. Eso, desde ese punto de vista del saber qué es lo que tengo, permite, desde un punto de vista psicológico, hacer un cierre. Y ustedes me van a entender, yo sé que ustedes me entienden, lo frustrante que es que te digan que estás enfermo y no sabes de qué. No sabes cómo se llama, no sabes qué va a pasar. Entonces, ese proceso mental de cierre, de decir, ah, mi enfermedad se llama A, B o C y tiene todo esto, y en la literatura, que yo puedo acceder a través de Internet, puedo averiguar qué es lo que se espera de lo que me pase, es una consecuencia beneficiosa. Segundo, la odisea diagnóstica, hacer exámenes por hacer,
sin saber nunca cuál es el destino, todo eso se termina una vez que uno tiene el diagnóstico de certeza. Está escrito ahí el daño psicológico, la frustración, estudios, tratamientos, fundamentalmente tratamientos innecesarios que se dan por error. Hay ejemplos bien concretos entre ustedes. Y luego nos va a proporcionar información de otros aspectos que son igualmente importantes. ¿Mis hijos van a tener el mismo problema que yo? ¿Mis padres lo tenían? ¿Me tengo que preocupar si el problema que yo tengo es transmisible o no? Y evidentemente, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Incluyendo personas que pueden decidir planificar su vida de una manera distinta porque saben qué es lo que tienen y saben cuáles son las implicancias de ese sufrimiento. En segunda instancia, ya desde otra perspectiva, para el médico y para el equipo de salud es indispensable saber cuál es la enfermedad para saber qué es lo que tengo que hacer. Repito, son todas parecidas, pero en unas puedo tener problemas cardíacos y en la otra no. En una puedo tener problemas psicológicos o mentales producto de la enfermedad, en la otra no. En una puedo tener problemas de reproducción, pulmonares, qué sé yo. Ustedes saben mejor que yo que cada enfermedad tiene sus particularidades. ¿Cómo puedo yo aconsejar a un paciente si no estoy claro de qué se trata la enfermedad? No lo puedo hacer. Y para el médico es muy, ¿cómo se dice en español? Es muy reconfortante tener certeza diagnóstica para decirle, mire, a usted le duele el ojo, muy bien, eso no es por su enfermedad. Tiene que ir al oftalmólogo. Y esa distinción ayuda mucho a sacar adelante distintos problemas. Y como dije ya antes, ¿cierto? No solo nos permite anticipar problemas conocidos, sino que nos permite evitar usar medicamentos, terapias, estudios que son inadecuados e incluso peligrosos o, aunque más no sea, costosos, ¿cierto? Porque de eso también se trata. Hay que tratar de no hacer un mal uso de los recursos. Más aún desde un punto de vista de la genética molecular, y aunque todavía no llega de manera masiva esto a Chile, ya ha llegado. Ustedes saben que hay tratamientos que son específicos de una mutación, pero no de la otra. Es decir, un niño que tiene Duchenne puede ser tratado con alguno de los tratamientos que hay, siempre y cuando tenga determinadas mutaciones. No cualquier mutación puede tratarse. Yo no puedo responderle al papá o a la mamá o al niño si puede beneficiarse del tratamiento a menos que yo sepa cuál es la información genética. Y luego una cosa que ya la hemos charlado también, es cómo sacar un carnet de identidad en el estado de cosas actual de las enfermedades genéticas. Es decir, si yo quiero participar en un registro clínico internacional, si quiero participar en una prueba para una nueva droga, un nuevo tratamiento, lo primero que me van a pedir es cuál es su diagnóstico genético confirmado. Porque si no está, nadie va a probar un fármaco para la enfermedad A si el paciente finalmente tenía la enfermedad B. ¿Cuál sería la razón de tomar el medicamento equivocado? Claramente, desde un punto de vista más global y científico, contribuye al conocimiento y a partir de esta información nosotros podemos saber, uno, cuál es el problema a nivel molecular, empezar a investigar en posibles soluciones a ese problema, mecanismos de enfermedad, descubrir o inventar fármacos o estrategias que permitan corregir el defecto que se produce. Evidentemente, y esto es un tema que es lo que estamos haciendo hoy, permite hacer que la comunidad tome conciencia de que estas enfermedades raras y huérfanas existen. Son raras porque son pocas y son huérfanas porque nadie le da pelota. Entonces, esto es parte de, si nosotros sabemos cuántos pacientes hay, con qué enfermedades, estaremos en una condición adecuada de poder pedirle, por ejemplo, a nuestros gobernantes que hagan políticas que atiendan a las necesidades de los pacientes con los problemas específicos. Algo que, como también sabemos, en nuestro medio, en nuestro país, estamos con una deuda muy grande. Y finalmente, otra consecuencia positiva
que es un poco más indirecta, pero permite que la gente se agrupe de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a las necesidades que cada enfermedad va generando. Ustedes me contarán, primera pregunta que yo les hago a cualquiera de ustedes es si es o lo ven como positivo o no, que ustedes digan, ah, tú tienes la misma enfermedad que yo. Entonces, yo pude solucionar este problema así, ¿y tú cómo lo hiciste? Yo lo hice así, mira tú. Y entonces uno empieza a dejar de sentirse tan huérfano, porque se da cuenta que entre varios con un mismo problema pueden contribuir mejor a solucionar el problema. Para terminar, ¿cierto? El saber cuáles enfermedades existen es indispensable para educar a la comunidad médica, a la comunidad de pacientes y a la comunidad en general. Nosotros tendríamos que saber cuántos diabéticos hay, cuántas personas con epilepsia, cuántas personas con distrofia A, cuántas con B, porque eso es lo que nos permite ir construyendo el conocimiento necesario para empezar a darle solución a esos problemas e incluir esa gente. En algunas razas y en algunas poblaciones, ciertas enfermedades son más prevalentes que otras. Eso podría hacer que el Ministerio de Salud decida tener un programa para la enfermedad A y no tanto así para la enfermedad B, qué sé yo, no sé. También ayuda a la comunidad médica a tener un enfoque adecuado, que necesariamente es multidisciplinario, ¿cierto? Se necesita enfocar el problema en la enfermedad del paciente y no en la especialidad de los médicos o el personal de salud que les asiste, ¿cierto? Ninguna especialidad o disciplina per se en este capítulo es suficiente. Se necesita trabajo en equipo, incluyendo pacientes, asociaciones de pacientes y otras organizaciones que puedan ser o no de pacientes, que contribuyan a la solución del problema, porque está clarísimo que no lo podemos solucionar de otra forma. Y a propósito del estudio genético, y si bien el estudio genético es un gold estándar, no es per se suficiente para hacer diagnóstico. El paciente tiene que tener manifestaciones que correspondan con los hallazgos genéticos. Eso que quede claro también porque es otro elemento de la causa. Entonces, dos o tres líneas finales. Primera cosa, todas las enfermedades van a tener alguna manera de atención o tratamiento, aunque no tengan cura. Tratamiento y cura son dos cosas distintas. Si ustedes lo piensan bien, todas las enfermedades pueden ser atendidas, muy poquitas de las que existen, distrofias o no, pueden ser verdaderamente curadas. Y otra cosa es que hay que aterrizar las expectativas científicas, por un lado, si ustedes quieren, con las expectativas de la vida real de los pacientes. Y eso es un juego que solo se puede hacer de forma exitosa cuando ustedes tienen claridad de qué es lo que los pacientes tienen y a partir de ahí podemos construir un tratamiento adecuado y podemos eventualmente acercarnos a que el problema no lo sea tanto, que no sea un problema tan grande. Y con eso creo que, como siempre, me pasé un poco, pero creo que como introducción estamos, yo estoy feliz y contento de responder y de debatir con ustedes lo que ustedes quieran plantear. Muchas gracias por la atención. No, gracias a usted, doctor, por la presentación. Mira, aquí tenemos una pregunta de Silvia. Dice, hola, soy de Argentina y tengo un nene de 11 años con distrofia muscular de Duchenne. Me Ujú, informaron que mi hijo tiene mutación sin sentido. Quisiera ujú. saber si el doctor puede explicar eso. Se le llama mutación sin sentido cuando, a ver, no entré en esos detalles porque me parecía que no venían al caso, pero cuando el, la célula y la maquinaria biológica lee el código genético, es como que está leyendo, imagínense ustedes un cierre, ¿sí? Un zip, un cierre. Y cada uno de esos dientecitos permite que la traba se vaya enganchando con el que sigue. Pero si se nos rompe el cierre y le faltan tres dientes, ¿qué pasa? Se traba y no puede avanzar. Lo distinto en el código genético y lo del sinsentido es que cada tres de esos eslabones que lee el código genético se va generando un aparatito que da lugar a
un eslabón en la proteína que está codificado. Y algunos de esos códigos se le llaman códigos de detenimiento, stop. Entonces, cuando la máquina va leyendo, se encuentra con una alteración que genera un código que no tiene sentido, es decir, que no se puede traducir, se detiene la producción de la proteína y eso hace entonces que en el caso del niñito de esta compatriota, del bebé de 11 años, el organismo del niño no logra formar la distrofina, que es la proteína que le falta a él o que está en falencia. Puede ser que le falte completamente y ahí va a tener un diagnóstico de enfermedad de Duchenne o que la proteína sea una proteína incompleta y ahí va a tener el diagnóstico de una distrofia de Becker. Sin sentido, en dos palabras, entonces, es que la lectura del código genético se detiene y por tanto el organismo no puede fabricar la proteína que ese código pretendía codificar, valga la redundancia. Tenemos otra pregunta de Paspardo que dice, ¿qué es la premutación en distrofia miotónica de M1? De todas formas, tiene la manito levantada, Paz. Sí, acá estoy mirando el chat. A ver, premutación. Lo que pasa es que la distrofia miotónica es una enfermedad genética, sin duda, pero que tiene un mecanismo distinto, por ejemplo, al que explicábamos recién de Duchenne. Y en algunas partes de nuestro genoma nosotros tenemos pedacitos de moléculas que tienen que ser el número y la cantidad correcta. Y si se producen de menos en algunas enfermedades o si se producen de más, se altera parte de la codificación y de la estructura del material genético y se pueden producir enfermedades. Entonces, supongamos, sin entrar en ejemplos concretos, que el número correcto para la distrofia miotónica es de 50 repeticiones de la molécula en cuestión. Entre 0 o entre 1 y 50, el paciente no va a tener ninguna manifestación de nada porque está dentro de lo normal. El paciente que tiene 50 a 60, estoy inventando, por decir algo, va a estar en riesgo, pero no es una cosa categórica que se va a producir la enfermedad y más allá de aquello va a estar en un riesgo, digamos, va a manifestar la enfermedad. Entonces se le llama premutación cuando ese número está en el borde y depende de otros factores no siempre correctamente conocidos que la enfermedad se vaya a generar o se manifieste. Entonces se le llama un estado premutacional. Está ahí, borderline. Ocurre con algunas formas particulares de enfermedad, dependiendo del mecanismo molecular que la genere. Gracias, doctor. Fabián, ¿Pasa algún comentario? sí, mi hijo fue diagnosticado, le hicieron el examen genético y salió él con la distrofia miotónica de M1, con más de 50 repeticiones. Bueno, ok. ¿Y quién es el premutado ahí? Según el doctor, soy yo la tengo. Claro, lo que pasa es que en esta enfermedad, no lo expliqué porque no sabía si era parte de la distrofia Premutación, miotónica, igual que en otras condiciones, la distrofia oculofaríngea, le llamamos enfermedades por repetidos. sí, pues, Como te explicaba, se generan estas colitas de nucleótidos que son repeticiones que hasta cierto número el organismo las tolera y no se produce nada. Y se produce un fenómeno adicional que es el que llamamos de anticipación. Es decir, por ejemplo, tú estás en el borde, pero la generación que siguió, tu niño, ya pasó eso porque se le acumularon más de esas colitas, por ponerlo en sencillo. Eso ocurre en estas enfermedades por repetidos que puede haber lo que llamamos el fenómeno de anticipación. Es decir, la abuelita no tenía prácticamente nada, la mamá tiene un poquito, el bebé tiene mucho y si hubiese un nieto tendría mucho más. sí, pues, con premutación salió en mi hijo, en el más chiquitito. Ok, bueno. Y el mayor de 12 años lo revisó el doctor Erazo y también me dijo que tenía lo mismo, pero él sufre mucho de la espalda y su planta de pie.
Sí, Lo también mismo que varía de un niño a otro, en fin, es bastante más complicado de lo que yo lo explico, pero la idea es eso, es que son personas que están en el borde de la normalidad. sí. Sí, pues ahora estoy esperando el resultado de la biopsia del doctor Erazo, que aún no me llega. Muy bien. Sí, Gracias, esa, Paz. Gracias, doctor. gracias a Eh, ustedes. Tiene la manito levantada Juan Martínez. Me tocó. Hola, buenas noches. Hola, Jorge. Hola a todos Hola, los que ¿cómo te va? están presentes. Mi consulta tiene que ver con que si hablamos del examen genético, uno se lo tiene que hacer una única vez en la vida, porque entendemos que por el hecho de ser diagnosticado con una enfermedad neuromuscular, no nos eximen de tener otro tipo de patología. De repente uno dice que todo lo asocia a la distrofia. O sea, que estoy resfriado, doctor, ¿por qué estoy resfriado? ¿Qué tiene que ver con la Ujú, distrofia? ujú. O también hay veces que efectivamente puedo tener otra cosa extraña, como no sé si puedo decir el caso de Susan, pero tiene también un problema que tiene dos enfermedades paralelas que uno dice, Sí, sí, ¿cómo te entiendo puede perfectamente, una con Juan. otra? A ver, es que el examen genético en particular se indica cuando tú tienes una sospecha de una enfermedad genética. Tanto así que se indica también, si yo tengo una enfermedad muscular, voy a pedir un estudio de aquellos genes que codifican enfermedades musculares. En este capítulo de enfermedades, como le llamamos, monogénicas, es decir, un gen, una enfermedad, si yo tengo que al paciente le falta, como en el ejemplo que mencionábamos recién, está la sospecha de Duchenne. Yo sé que el Duchenne, con ese fenotipo clínico, el aspecto clínico, se produce por la ausencia de distrofina, entonces voy a ir a ver si el código genético para la distrofina está funcionando o no. Yo puedo pedir ese solo gen, ¿ok? Y luego, si además le hago una biopsia, por ejemplo, puedo determinar que le falta la proteína distrofina. Entonces, todo va en línea. El aspecto clínico del paciente corresponde, le falta la proteína que estoy pensando que es la culpable en el músculo, y miro el código genético y justo donde está el código genético para esta proteína me aparece una mutación sin sentido. Listo, se cerró eso. Ahora ese niño también, ojalá que no, pero puede tener cualquier otra enfermedad. Yo tengo un dicho medio sarcástico que es hasta una persona que tiene un problema mental puede tener apendicitis. No es que porque tiene problema mental tiene apendicitis, ni que porque tiene apendicitis tiene problema mental, pero todas esas cosas se van estudiando en su propio mérito. Ahora bien, ocurre un tema que es una cosa que ha ocurrido a propósito de la genética con las nuevas tecnologías, que es que tú puedes hoy por hoy estudiar y había, mira tú que iba a salir esta diapo, Juan, porque yo tenía una última diapo que está al final que se las voy a mostrar. Tú puedes hoy por hoy pedir un estudio genético de toda la información genética de una persona. Por ejemplo, a ti, Juan, si me permites, se te estudió solo el gen que sospechábamos que era el que producía la enfermedad que tú padeces. Confirmamos que era ese, te hicimos la biopsia en su momento, ¿te acuerdas? ¿Sí? Listo, no se te estudió nada más. Nadie esperaría que tú tengas entre las genes que producen enfermedades musculares otro gen que te vaya a contribuir. ¿Pero es posible? Sí, claro que es posible. Y si hubiese algo que se va de lo que uno espera, de acuerdo a la mutación que se te encontró a ti, entonces ahí tenemos la obligación de estudiarte como, a ver si tienes otra enfermedad distinta, como el caso de la colega, de la eh, de Susan que tú mencionabas. Pero en el caso de ella no es una enfermedad genética la otra, de manera tal que hay otro mecanismo de estudio. Pero miren esta manzanita cortada así. Todos los genes que tenemos corresponden a esta manzana. Y cuando nosotros estudiamos todas las cosas que se manifiestan y que son las que dan origen a lo que nosotros somos como persona, es apenas el 1,5% de toda la información genética que tenemos en nuestro propio organismo. De nuevo, eso es difícil de interpretarlo, pero les da una idea de las proporciones. Nosotros tenemos un 90
8,5 de información genética a la que a menudo no la estamos mirando y que, hasta donde sabemos, no produciría enfermedades genéticas hasta el día de hoy. Va a ver que más adelante eso va a cambiar, pero hoy por hoy no es así. Entonces, respondiendo en breve tu pregunta, ¿hay que estudiar otras cosas? Sí, siempre y cuando haya signos de otra condición o enfermedad. Ahora, con estos sistemas que estudiamos de pronto muchos genes de una sola vez, y acá hay casos, acá en Chile quiero decir, donde me han aparecido pacientes que tienen dos enfermedades genéticas en simultáneo. Y entonces uno queda mirando al paciente y decir, bueno, estas manifestaciones que tiene en el músculo son producto de cuál de las dos. Y ahí de nuevo aparece la necesidad de tipificar, decimos nosotros. Es decir, yo sé que la mutación en cierto gen va a producir una enfermedad que se manifiesta a partir de tal edad, de cierta manera, y el gen B produce una enfermedad que tiene otras características. Entonces tenemos que estar poniendo atención a lo que se espera de cada una de esas enfermedades e ir manejándolo lo posible. Entonces, ¿solo me tengo que estudiar una vez? No. Y finalmente termino con esto, a propósito de lo que decía, estos pacientes que estudiados el año uno no se les encuentra qué es lo que tienen, pero yo les dije, todos los años aparecen 15, 20 genes nuevos en este capítulo, pero eso ocurre en todos los otros capítulos de las enfermedades genéticas. Entonces, una persona a la que no se le encontró algo el año uno puede encontrársele el año 2. Y hay que repetir el estudio genético y hay que actualizar la tecnología con la que se hace el estudio genético también. Muchas gracias, Juan, por la pregunta y doctor por la respuesta. Tenemos una pregunta de Edo. Dice, ¿cómo afecta al corazón el tener pectus excavatum en una persona con distrofia muscular facioscapulohumeral? A ver, la distrofia facioscapulohumeral es bien, permítame, ¿quién era? Edo. Edo. Edo, permíteme hacer una aclaración antes. El corazón es un músculo también, pero las proteínas que estructuran el corazón son muy parecidas, pero distintas a las que estructuran los músculos del brazo, por ejemplo. Entonces, hay algunas enfermedades, a propósito de lo que se habló como la distrofia de Duchenne, donde pueden estar igualmente afectados el músculo del brazo, o el músculo esquelético, como le llamamos, y el músculo cardíaco. En otras no es así. No sabemos bien en todos los casos las razones. En la fascia escapulohumeral es bastante infrecuente, son muy poquitos los pacientes que se les encuentra un problema cardíaco que pueda estar asociado a la enfermedad. Me refiero a que la alteración genética también afecta al corazón per se. De manera tal que en términos prácticos se considera que la distrofia facioscapulohumeral, el corazón es un corazón sano o que puede tener los problemas propios, no sé, de aterosclerosis y otras cosas dependiendo del paciente, ¿cierto? Y de lo que come, etcétera, si fuma o no fuma. El pectum excavatum, que es lo que pregunta Edo, para quienes no sepan, es una descripción, una expresión descriptiva que dice que el pecho, en lugar de ser abombado hacia afuera, está hundido hacia adentro. Eso es por una deformidad del esqueleto, de las costillas, del esternón. Y en el caso de que ese pectum excavatum esté justo apretando, si ustedes quieren, a donde se posiciona el corazón en el tórax, puede traer problemas, pero son problemas más de índole mecánica, es decir, que el corazón no se puede mover con toda la libertad que necesita porque los huesos lo están un poco apretando y va en ese sentido que el pectum excavatum puede afectar el corazón. Fuera de eso no hay una relación y muchas veces, la mayor parte de las veces, el pectum excavatum es una cosa relativamente eh, eh, menos importante que no provoca un gran problema a nivel cardíaco. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Si en una familia hay cinco personas que tienen los mismos síntomas, ¿es necesario que las cinco personas se hagan el examen genético? A ver, es,
Se puede responder de distintas maneras eso. La respuesta técnica, si tú quieres, formal, es sí, porque tú tienes síntomas similares, presumes que todos tienen la misma enfermedad, pero son 5 personas distintas. Y la misma mutación puede, y tú conoces, yo sé, Susan, que tú conoces ejemplos donde la misma mutación en varios hermanos pueden provocar manifestaciones de alcances distintos. Entonces, por razones de buen proceder y por lo mismo que preguntaba Juan, es necesario tener la confirmación de cada uno. Y una cosa que ocurre muy frecuentemente es que todos creen tener lo mismo hasta que tú le haces el estudio a uno de los hermanos y no, usted no tiene nada. O sea que lo que le pasa, no sé, tenemos que buscar una explicación, pero no es por esta enfermedad. Y te agrego otra más, que es la que preguntó, no estoy seguro cómo era el nombre de la señora que preguntó de los niñitos con distrofia miotónica del doctor Paz. Erazo. Ella misma te estaba diciendo, todos tienen la misma condición, pero no todos tienen ni siquiera la misma cantidad de repetidos y demás. Y es por eso probablemente que el doctor Erazo ha decidido a alguno de ellos estudiarlo más para precisar si está viendo la misma enfermedad en todos. Entonces, de nuevo, como los síntomas pueden ser muy parecidos, hay que chequear que todos sean. Entonces, si tú vas a ir a un registro de una enfermedad que tú tengas y tú dices, mi hermana tiene lo mismo, igual le van a pedir el documento, le van a decir, ¿sabes qué? Sí, somos todos hermanos, pero yo necesito saber cuál es la variante que tienes tú, si es exactamente lo mismo, etcétera. O sea, en breve, sí, idealmente, pero se entiende que a veces por razones de falta de recursos y dependiendo de qué tan característica es la enfermedad, uno podría dejarla pasar, como decimos, ¿cierto? Por no complicar las cosas, pero idealmente habría que tener la confirmación de todos y cada uno de los pacientes sospechosos de la enfermedad. Mire, tengo un comentario de Jimena. Dice, a mi hijo le han solicitado el X frágil, ahora le solicitaron el gen 22, lo han llevado a varias juntas médicas, lo han visto cardiólogo, traumatólogo, inmunólogo. Hoy vive con diagnóstico de TEA con miopatía mixta. No sé qué esperar, la verdad. Hoy va a fonoaudióloga, kinesióloga y terapia ocupacional. Jimena, debe ser más que el gen 22, debe ser el cromosoma 22. Eh, a ver, yo hablé las chicas me presentaron, no soy genetista, quiero aclarar eso y es importante que se sepa. Estamos hablando de un capítulo de enfermedades genéticas, neuromusculares y de algunas cosas y mecanismos conocidos, pero sepan ustedes que los niños, los seres vivos, pueden tener defectos genéticos que no son heredables ni repetibles. Por ejemplo, alguien durante el embarazo o durante la gestación puede perdérsele un pedacito de información que ocurrió porque la mamá en ese periodo, no sé, tuvo una infección. Y ese niño va a nacer con un defecto genético, pero no es un defecto genético que se herede en principio, sino es que se perdió un pedazo de información. Lo digo porque lo que estoy viendo acá es que están estudiando a tu hijito de una manera más amplia y probablemente están buscando la explicación de cuál es el problema del bebé, porque no está evidentemente clara. En general, cuando el problema se genera de una de estas alteraciones, como decíamos recién, una mutación sin sentido, enfermedades por repetidos que son bien conocidas, el estudio genético es más o menos categórico. Pero hay otros pacientes donde hay un defecto genético, pero que no corresponde a los mecanismos que tenemos conocidos y ahí hay que investigar más allá con los colegas que son genetistas en particular y ver con los estudios que correspondan si todos los cromosomas están perfectamente estructurados, si hay algún cromosoma de más o de menos, lo que llamamos las trisomías, en fin, hay una lista muy larga de problemas genéticos que pueden sobrevenir y que no se corresponden a estas pesquisas que son de las que yo hablé fundamentalmente. Así que ahí, no sé, habría que preguntarle al equipo médico que está viendo a tu bebé cuál es, cuál es la situación.
pero valga la aclaración de que él tiene dos o tres diagnósticos cruzados y a veces hay síndromes que tienen que ver con que, como dije antes, se borra o se pierde un pedazo largo de material genético y entonces hay varios genes que estaban incluidos en ese pedazo que se perdió que están ausentes y no es solamente de una proteína. Por eso que yo hablaba de enfermedades monogénicas, es decir, un solo gen afectado. Pareciera ser que acá el problemita es más complicado. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos es de Paz. Tiene la manito levantada. Perdone, pero había una persona Paz, Paz Yo. Paz. Pardo. Sí, la que Ajá, tiene la manito. eres tú. Es que Sí. decía, había una pregunta tuya aquí. Perdón. Sí, adelante, Paz. Hace que mi hijo haga apneas en las noches o también va arrastrado con la enfermedad. Y que tú me das el ejemplo más categórico de lo que de lo que he estado tratando de explicar, Paz. La pregunta es, ¿qué enfermedad tiene tu bebé? Sí, porque no nos ¿Sí? han dicho qué va a pasar más adelante, cómo va a ser, Es porque él que tal en el cual, día Paz, es es lo que normal, estábamos ¿no? comentando. Esas respuestas se pueden dar si los médicos tienen certeza de cuál es la enfermedad. Digamos, Isaías tiene una distrofia miotónica. Ah, Sí, perdón, no había leído eso. Tiene distrofia miotónica, eso está sí, confirmado. está confirmado porque le Ah, dicen la perfecto. Universidad de Bueno, Chile el examen. sí, perfecto, perfecto. No, me perdí ahí. Sí, Básicamente, sí, la distrofia miotónica es una enfermedad bien complicada que se afectan varios genes como parte de la alteración genética y sí va a tener problemas respiratorios el bebé, como puede ser esto de las apneas, y también tiene una predisposición a tener problemas lo mandaron a cardíacos, hacerse entre otros. la ¿Cómo? espirometría y no es capaz. Lo mandaron a hacerse la Sí, espirometría y no sí, es capaz de hacerla. perfecto. Entonces, a ver, yo no conozco a tu hijo como para poder responderte con fundamento, pero en términos generales, si él tiene una distrofia miotónica y ya está manifestando problemas respiratorios y probablemente cardíacos, lo que se Sí. espera de la evolución de esa condición es que conforme vaya creciendo, la enfermedad va a ir avanzando y se van a ir produciendo se van a ir agravando los problemas que ella tiene y es probable también que vayan apareciendo otros problemas más. Pero los colegas, los médicos no te van a responder hasta que no tengan una valoración más precisa de la magnitud del problema. Por eso que te mandaron a hacer exámenes Lo complementarios. otro que Para me encontró ver, el doctor Erazo mm, fue problemas en el habla, difonía, claro, que él lo operé yo de amígdalas y adenoides y pensamos que la operación lo había dejado hablando mal, porque no se le entiende casi nada, soy yo la que le entiende, y después me dice, no, esto va con la enfermedad. de acuerdo. Sí, Es posible, sí, en sí, el día su vida normal y en la noche ya después descansa y su espalda, sus pies le duelen mucho. Son muchos los claro, dolores. Y el mayor es lo mismo. Y a mí claro, ya me afectó un pie que en las noches me pongo gotero y no descanso del dolor. claro. Sí. Ahí está hablando él y se le entiende, pero muy enredado. Ujú, ujú. Sí. Muchas gracias, Ahí Paz. alguien te compartió, María Soledad te compartió un link de la Asociación de Pacientes con Distrofia Miotónica y de tal, que sería importante que lo contactes para, digamos, que te metas para ver información específica. Mm, mm. Cada familia, cada niño es un mundo distinto en todo caso, ¿eh? Muchas gracias, Paz. Gracias, Gracias. doctor. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Comentario? No, Susan, solo decirles y agradecer, ahí parece que llegó una nueva pregunta, que si tiene más preguntas y no se alcanzan a responder, que manden sus preguntas al correo de Dimus y se las hacemos llegar a Jorge, que Ujú. dentro de sus tiempos las irá respondiendo. Claro, con mucho gusto.
¿Había una pregunta más, Priscila, o no? No, era un comentario. No, solo Claro, Dijo aquí María Soledad. María Soledad puso el link, es un PDF y dice que hay mucha información en español y que está actualizado a este año. Sí, eso es exacto. importante que ustedes se metan a internet y busquen, pero siempre es bien importante tener un diagnóstico preciso, porque si no a veces se generan confusiones realmente que los ponen en aprietos y los hace sufrir innecesariamente. ¿Ok? Ya. Susan. Estoy revisando y creo que no tenemos más preguntas, doctor. Susan, había una de Ah, Jimena, no sé si la podemos decir. eh, dila, porque no la veo, por A favor. mi hijo le han solicitado el X frágil, ahora le solicitaron el Gen 22, lo han llevado a varias Y juntas esa ya médicas. era la que Ya la estábamos vimos, conversando recién, Cristina. Ah, sí, perdón, la perdí. sí. No hay más preguntas, doctor. ¿Usted quiere hacer algún comentario? No, al contrario, como dijo Priscila, dentro de mis tiempos, y a veces refiriéndolo a otros colegas que puedan saber mejor de algunos temas que uno no abarca, pueden mandar sus consultas y demás, y con gusto uno las responde en la medida de lo posible, porque así como se necesita una precisión genética para y saber qué es lo que el paciente tiene también para los médicos, es muy importante conocer al paciente. A veces uno puede dar respuestas generales sobre ciertas cosas, pero no conoce el problema particular de cada quien. Así que salvando esas particularidades, cualquier consulta o cualquier ayuda que puedan necesitar, no duden en canalizarla a través de Dimus y con gusto ayudaremos en lo posible. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos por conectarse a esta hora y por permanecer, que es re importante. Muy bien. Les dejo muchos saludos y nos veremos en otra oportunidad. Un momentito, por favor, comentarles Sí, que Jorge también va a estar presente en la Jornada Iberoamericana con una temática. Recuerden conectarse en la Jornada Iberoamericana, que es el 5 de octubre. Y bueno, eso, agradecer por la disposición al doctor siempre con nosotros y a los presentes. Eso, un abrazo y que descansen. Buenas noches. Igualmente, gracias, chicos.